Vamos a empezar este PowerPoint repasando muy brevemente las primeras tres reglas de silabificación y ya en los siguientes PowerPoints veremos las dos últimas reglas. Primera regla, la más importante, se cumple el 100% de las veces, o sea, siempre, 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 siempre. Una vocal es igual a una sílaba. Si hay más de una vocal, hay más de una sílaba. Si hay tres vocales, hay tres sílabas. Una sola vocal por cada sílaba y una sílaba por cada vocal. La segunda regla también se cumple el 100% de las veces. Sobre conjuntos de consonantes, solo van a poder solo van a poder empezar una sílaba, un conjunto de consonantes que pueden empezar una palabra. Entonces tenemos, por ejemplo, PR puede empezar una palabra, como por ejemplo Prado, entonces podemos tenerla en una sola sílaba. MPR, por ejemplo, MPR, no hay ninguna palabra en español que empiece con mpr, entonces una palabra como emprendedor, emprendedor. ¿Sí? Aquí tenemos tres consonantes y solo la P y la R pueden comenzar una palabra en español, entonces la tenemos que dividir ahí. En el caso de la N y la D, no hay ninguna palabra en español que puede comenzar con nd, entonces también hay que dividirla ahí. Y la tercera regla, que es la que nos va a ayudar con algunas sílabas que no sabemos si la consonante va al final, si va al principio, que hemos dicho que se cumple solo el 60% de las veces, es que nos gustan las sílabas abiertas. Y eso significa que si pueden acabar en vocal, mejor que si no acaban en vocal. Entonces, por ejemplo, en la palabra emprendedor va a acabar en consonante esta sílaba porque no podemos tener la R suelta porque violaría la regla número 1. En el caso de en esta palabra emprendedor, pues también la M tiene que acabar la sílaba porque si la ponemos junto con la P y la R violaría la regla número 2. Pero en general, si no van a violar la regla 1 y la regla número 2, vamos a intentar tener sílabas que acaban en vocal. Entonces ahora la pregunta es, porque algunos de ustedes ya estarán pensando, no sé yo, creo que hay algunas divisiones silábicas que yo creo que están bien y que quizás están violando, pues no sé, la regla 1. Sí, la regla 3 ya hemos dicho que se puede violar. Entonces, ¿cuáles son esas divisiones silábicas que pueden violar, por ejemplo, la regla de cada vocal tiene su propia sílaba? Muchos de ustedes han dado en el clavo y saben que los diptongos son dos vocales en una sílaba. La definición de diptongo es precisamente que hay dos elementos vocálicos en una sílaba. Como ejemplo tenemos puesto, si tenemos una U y una E, puesto, hacia, hacia, otra vez dos vocales, bueno, ue, no, bue, no. Cuando hay tres elementos vocálicos en una sílaba, que es posible, no es muy común, pero es posible, también tiene un nombre y se llama triptongo. Entonces tenemos biei, biei, da o estudiáis, ¿sí? Tres elementos vocálicos, triptongo, dos elementos vocálicos, diptongo. Cuando tenemos dos vocales, pero cada una va en una sílaba diferente, que es lo que hemos visto hasta ahora, lo vamos a llamar hiato. León, tenemos la E por un lado, la O por el otro. Ponía, la I por un lado, la A por otro. Veo, la E por un lado, la O por el otro. Púa, la U por un lado, la A por el otro. Entonces la pregunta que ustedes ahora mismo se tienen que hacer, y ya deberían haber estado pensando en esta pregunta, es, ¿estamos violando la regla número 1 cuando tenemos dos vocales en una sílaba o tres vocales en una sílaba?
En realidad, la regla 1 se cumple siempre porque los diptongos no son dos vocales en una sílaba, sino que tenemos una vocal y algo que parece una vocal. Y a este elemento que parece una vocal lo vamos a llamar semivocal. ¿Sí? Semi es como casi, casi una vocal. ¿Cuál es la diferencia entre una vocal y una semivocal? La semivocal es más corta que una vocal en duración. Si ustedes miden los milisegundos que están pronunciando la semivocal, es más corta que la vocal. Nunca lleva estrés. ¿Sí? Hay muchas vocales que llevan el estrés de la palabra y la semivocal nunca, nunca, nunca va a tener el estrés. Siempre van al lado de una vocal, entonces no podemos tener semivocales que van solas. Y la vamos a transcribir con un símbolo diferente porque es un sonido diferente. ¿Sí? Entonces cuando suenan I, la vamos a transcribir con este símbolo, y cuando suenan U, la vamos a transcribir con este otro símbolo. Y eso nos va a ayudar a identificar que en realidad la I y la I, o la U y la U, son dos sonidos diferentes por todas estas razones. Entonces, la vocal que va con esa semivocal es la única que vamos a considerar vocal. La I y la U, y fíjense que las digo como más cortitas, la vamos a considerar como semivocales, con lo cual la regla 1 se cumple el 100% de las veces. Solo podemos tener una vocal de verdad en cada sílaba. Si hay algo que parece una vocal, en realidad es una semivocal. Ejemplos de palabras que tienen diptongos o triptongos. Por ejemplo, bienes. ¿Sí? La palabra en realidad es bienes. Bienes. Y si se fijan, la E es la que lleva el estrés y la I es mucho más cortita. Decimos bienes, no decimos bienes. ¿Sí? Puerto. Tenemos la U y la E, y la U es mucho más corta que la E. Y de hecho la E lleva el estrés y la U no. Pierna. Pierna. Otra vez, dos elementos vocálicos, pero solo la E es una vocal. Auto. Lo mismo. La U es mucho más corta que la A, y la A lleva estrés, la U no. Entonces la U es una semivocal. Serio. En este caso, la O no lleva el estrés, sino que el estrés lo lleva la E, pero eso no importa, porque la I es más corta que la O, va junto a la O y tampoco lleva el estrés. Puesto. Lo mismo, esta U es una semivocal. Peine. Una I que va junto con la E, que es semivocal. Y un ejemplo de un triptongo. Uruguay. Uruguay. La A lleva el estrés, con lo cual la A es la vocal de esta sílaba. Y tenemos aquí una semivocal y otra semivocal. Y si se fijan, pronunciamos Uruguay. La vocal que suena en realidad es la A, y la U y la I suenan muy poquito. La pregunta ahora es, entonces, cuando tengo dos vocales o dos elementos que parecen vocales, ¿cómo sé si son las dos vocales y son hiatos? Cada una va en una sílaba diferente. O una es una vocal y la otra es una semivocal y pueden ir juntas formando un diptongo. Bueno, es bastante fácil, parece complicado, pero es bastante fácil. Y aquí va a venir muy bien saber lo que consideramos vocales fuertes y vocales débiles. Entonces vamos a pensar que siempre que podamos, nuestra preferencia va a ser a tener diptongos. ¿Sí? Si es posible poner las dos vocales juntas y que una de ellas sea una semivocal, vamos a preferir siempre el diptongo. Con dos excepciones. La primera es que las dos vocales van a ser fuertes. ¿Sí? Vamos a tener dos vocales de este grupo, A, E, O, como por ejemplo león. La E no puede ser semivocal, la O no puede ser semivocal, con lo cual hay que dividirla por aquí. Estéreo, también tenemos una E que no puede ser semivocal,
y una O que no puede ser semivocal porque son vocales fuertes, con lo cual también hay que dividirla por aquí. Bao, recuerden, la H no existe, la voy a transcribir aquí para que lo vean mejor. Bao. El estrés está en la A. Tenemos una A, tenemos una O, son las dos vocales fuertes, entonces tienen que ir separadas. Entonces en este caso tenemos un hiato, porque no hay semivocales. Y también puede pasar que la I o la U, ¿sí?, que son originalmente las vocales débiles, que estén estresadas. Y cuando llevan estrés ya tampoco pueden ser semivocales, porque hemos dicho que una de las características de las semivocales es que nunca pueden llevar estrés. Entonces, si por ejemplo tenemos una palabra como mía, donde la I lleva el estrés, no puede ser una semivocal, con lo cual hay que separar la sílaba por ahí. Policía, la I también tiene el estrés, con lo cual hay que separar la sílaba por ahí. Y baúl, la U tiene estrés, con lo cual también hay que separar la sílaba por ahí. ¿Cómo podemos saber si hay un diptongo o un hiato? ¿Cómo sabemos en realidad dónde va el estrés de la palabra? Se representa en la ortografía. Es muy fácil darse cuenta de cuándo tenemos un diptongo y un hiato si la palabra está bien escrita. Entonces, para empezar, los diptongos y los triptongos siguen las reglas de acentuación como cualquier otra palabra. Entonces, la palabra oigo es una palabra llana que termina en vocal y por eso no lleva tilde. Puedo también es una palabra llana, puedo, que termina en vocal, no lleva tilde. Pueblo, pueblo, el estrés está en la E, acaba en vocal, no lleva tilde. Peinate, ¿sí? Aquí es una palabra esdrújula y las palabras esdrújulas siempre llevan tilde, con lo cual la vocal es la que va a llevar tilde y la semivocal no va a llevar tilde. Y traéis, en este caso tenemos traéis, ¿sí? Aquí tenemos un diptongo hiato, la E y la I van juntas porque la I es una semivocal, la A va en una sílaba separada porque la A y la E son vocales fuertes, entonces se separa aquí y es una palabra aguda que termina en S, con lo cual lleva tilde, ¿sí? Entonces todos los diptongos y hiatos sigan las reglas de si es aguda, termina en N, termina en S, lleva vocal, lleva tilde, etcétera. Ahora, los hiatos, como son divisiones silábicas un poco raras, van a marcar siempre, siempre, siempre que son hiatos poniéndole tilde a esa vocal débil que lleva el estrés. Entonces, por ejemplo, rocío, rocío. Para marcar que esto en realidad no es un diptongo, le van a poner una tilde a la I, ¿sí? No debería llevar una tilde según las reglas de acentuación, pero va a llevar la tilde para indicar al lector que no es rocio. Baúl, lo mismo, la U sería una vocal débil, pero como lleva el estrés, se convierte en su propia vocal, es un hiato, con lo cual lleva tilde. Policía también lleva tilde para indicar que la I y la A van en sílabas separadas, y leí también lleva una tilde en la I para indicar que es un hiato, ¿sí? Entonces todos los hiatos van a marcar la irregularidad con una tilde en la I o en la U. Cuando tenemos dos vocales que ya eran fuertes, tenemos A, E, O, tenemos una O, van a seguir las reglas normales. Entonces, león lleva tilde porque acaba en N y es aguda. Veo no lleva tilde porque es llana y termina en vocal. Bao no lleva tilde porque es llana y termina en vocal. Leer no lleva tilde porque es aguda y termina en R. Y teatro no lleva tilde porque el estrés está en la A, o sea, es una palabra llana y termina en vocal. Entonces, muy fácil. Si ustedes ven una tilde en una U o en una I y hay otra vocal al lado, va a ser un hiato, ¿sí? Si ustedes ven una I o una U que van al lado de una vocal y no lleva tilde esa I o esa U, va a ser un diptongo. Entonces les voy a dejar que hagan este ejercicio. Yo les recomiendo que que transcriban las palabras primero para ver si se dan cuenta de que hay letras que a veces en realidad no deberían contar. Vamos a hacerlo rápidamente y después les voy a poner un ejercicio de tarea. Entonces, güero, ¿es un diptongo o un hiato? Güero, es un
diptongo. Y si tienen preguntas sobre por qué es un diptongo, lo podemos ver en clase tranquilamente. Policía, tenemos una I que lleva una tilde que va al lado de una A, con lo cual hiato. Pie, diptongo, una sola sílaba. Aunque, diptongo. Día, una I con una tilde es un hiato. Secuencia, secuencia, un diptongo aquí y un diptongo aquí. Jueves, diptongo también. Guitarra, la U, ¿qué pasa con la U? Guitarra, no es guitarra, es guitarra. La U no existe, con lo cual no hay diptongo y no hay hiato, porque solo hay una vocal. Guitarra. Pingüino, pingüino. Tenemos un diptongo. Y guerra, lo mismo que guitarra. La U no se lee, guerra, con lo cual no tenemos ni diptongo ni hiato. Y ahora los dejo con el ejercicio 3. Fíjense muy bien en las tildes para asegurarse que saben primero dónde está el estrés y también que saben si hay un hiato o un diptongo. Entonces quiero que transcriban las 21 palabras y que las dividan en sílabas. Y al dividirlas en sílabas se van a dar cuenta si hay diptongos o hiatos. Y quiero que si hay diptongos, que marquen las IES con este símbolo para indicar que es una semivocal. Y quiero que marquen las U's con este otro símbolo para indicar que es una semivocal.